Cordial saludo para todos mis amigos y seguidores en mi canal de YouTube y redes sociales, igualmente para todos los rectores, rectoras y docentes de los establecimientos educativos con quienes comparto diariamente en mi calidad de asesor pedagógico y consultor. Los invito entonces a ver la segunda parte de este encuentro que he llamado Choque generacional en la implementación de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, en el cual la idea es continuar con la segunda parte de este episodio que hace parte de la estrategia de aprendizaje en casa. Espero pues producir este contenido de valor para todos ustedes y que aprovechemos mucho la información que tengo a continuación. Bienvenidos. Es un gusto saludarlos nuevamente en mi canal de YouTube para compartir con ustedes esta experiencia de la estrategia de aprendizaje en casa, el cual nos tiene a todos investigando y a todos nos tiene también aprendiendo nuevas maneras de manejar lo que es nuestro trabajo como educadores y como docentes en los establecimientos educativos públicos y privados. En el primer episodio de esta parte yo trataba de explicar y les indicaba muy bien de que existen 6 generaciones actualmente en el aula y que cada una de ellas tiene un comportamiento diferente dependiendo de su edad de nacimiento y dependiendo de la temporada en que cada uno de nosotros haya nacido, y de acuerdo a eso nos comportamos, y sobre todo en ese tema de la tecnología y la forma como el Ministerio de Educación logró clasificar la diferencia entre lo que éramos los analfabetas digitales, lo que eran los migrantes digitales y lo que son actualmente los nativos digitales. En ese sentido, traté de explicar en ese episodio de que las 3 primeras generaciones de las que se describen en esa primera parte son las generaciones que desafortunadamente o son analfabetas digitales o son migrantes digitales, no son las generaciones nativas digitales que hoy están recibiendo contenidos y recibiendo información de parte de personas que de una u otra manera han tenido que aprender sobre la marcha y realizar sobre todo ese proceso una serie de aprendizajes nuevos en la manera como nosotros interactuamos hoy en esta temporada de aprendizaje en casa. En esta segunda parte del episodio número 4, que he llamado Choque generacional en la implementación de las TICs, quiero precisarles a todos ustedes la importancia que tiene poder conocer de manera muy detallada lo que significa para nosotros como educadores estar enfrente de una generación de nativos digitales y que ellos es para quienes nosotros estamos trabajando actualmente en la estrategia de aprendizaje en casa. Es muy importante que tengamos en cuenta que esta generación es bastante exigente, puesto que son nativos digitales y se mueven con mucha solvencia, digamos, en todas estas redes sociales y en todas esas tecnologías que para nosotros como migrantes digitales o como analfabetas digitales termina convirtiéndose esto en una situación compleja y una situación muy complicada, diría yo, para que nosotros podamos llegar a un nivel de contenido de valor que satisfaga, digamos, una responsabilidad como es el aprendizaje a través de medios digitales de las personas que hoy tenemos, que antes teníamos en la escuela presencial y que hoy los tenemos desde la casa, y que el gobierno ha llamado, el Ministerio de Educación ha llamado estrategia de aprendizaje en casa. Me refiero entonces a las 3 generaciones nativas digitales que son consideradas o llamadas la generación de los millennials, que son aquellas personas nacidas entre el año 1980 y 1998. La generación de los centennials, la generación Z, que son los estudiantes que tenemos hoy en el colegio y en las instituciones educativas en la sección de bachillerato, que son los estudiantes o las personas nacidas entre el año 1999 y el año 2012. Y los niños que tenemos en la educación básica primaria y preescolar, que es la generación de los que hoy llamamos Alpha T o Alpha Touch o la generación táctil. Estas 3 generaciones entonces las tenemos hoy en las instituciones educativas. Digamos que la generación de los millennials correspondería entonces a aquellos docentes del decreto 1278 o los nuevos docentes que han llegado al magisterio, o en la mayoría de los establecimientos educativos son personas pues jóvenes nacidas entre el año 1980 y 1998. Esta generación de los millennials, ahí es donde hace referencia, digamos, a cómo esta generación que fue marcada por los inicios de la tecnología y hace parte, digamos, de todo este componente nativo digital, porque, digamos, es la generación que nació con los avances tecnológicos, que dio inicio al internet, que se popularizó el TV cable,
que es una generación donde el correo electrónico se convirtió, digamos, en una novedad para todos. Fueron los albores de la telefonía celular, digamos, donde todo comenzó de manera simultánea a generar unos grandes avances tecnológicos. Esa generación se caracteriza también por ser una generación que le llaman también la generación vegana. Es una generación que se cuida mucho en su alimentación, les gusta mucho el deporte. Es una generación nómada, no son personas que tardan mucho tiempo en un mismo entorno, en un mismo lugar. Les gusta mucho los viajes, mochileando, diríamos, como diríamos nosotros los de las otras generaciones. Es la generación mochilera, la generación que no tiene raíces, que les gusta vivir, digamos, de un escenario a otro. No comparten un puesto de trabajo fijo, no les interesa tener una deuda con el banco, no les interesa comprar un apartamento a cuotas. Es decir, es una generación que de una u otra manera comenzó a marcar la diferencia en lo que sería, digamos, el posmodernismo. Esta generación de los millennials, que son la mayoría de ellos personas aún jóvenes en el sistema educativo, no son los estudiantes que tenemos hoy, porque ellos ya son, digamos, la generación de los nuevos maestros, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. La generación de los millennials, pues, en estos momentos, según los datos estadísticos, corresponde al 27% de la población del mundo, o sea que son bastantes. Si sumamos los 7.250 millones de habitantes que tiene el planeta, le sacamos el 27%, pues nos damos cuenta que son muchos los millones de personas que pertenecen a esta generación. Tiene una característica muy específica, y es que son la primera generación de personas que de una u otra manera comenzaron a asumir una función multitarea, es decir, pueden desarrollar varias actividades a la vez sin tener que afectar esto en sus ritmos de aprendizaje y de trabajo. Además, otra característica que tiene la generación de los millennials es que, según en sus procesos de déficit de atención, es la generación que solamente, si tú no logras cautivar en los primeros 12 segundos de una conversación o de un video o de una noticia importante, son personas que abandonan, digamos, el interés por conocer lo que se les quiere explicar. Esto comenzó a generar, digamos, dentro del desempeño social de las personas a partir de 1980 con los saltos tecnológicos. Comenzó entonces a darse de manera muy frecuente una serie de trastornos que se comenzaron a presentar en las personas, y entre ellas comenzamos a ver cómo los millennials comienzan a tener sus trastornos por déficit de atención, y su déficit de atención está marcado en los pues según los estudios que se plantean, son los primeros 12 segundos de una conversación, o 12 segundos de un video, o 12 segundos de una noticia importante. Esta generación de los millennials da paso entonces a la quinta generación que hace parte de la escuela actualmente, que es la generación Z o la generación Centennials. La generación de los Centennials, que son las personas nacidas entre el año 1999 y el año 2012, es una generación de humanos que corresponde en estos momentos al 32% de la población del mundo. Es decir, que los Centennials terminarían siendo entonces un número bastante, digamos, significativo en la explosión demográfica del planeta. Y vemos entonces cómo los Centennials hoy, que son los niños y adolescentes que tenemos en los niveles de bachillerato, o algunos que ya están en los primeros semestres de universidades, pues son una generación muy diferente a la generación de los millennials. Tiene unas características muy especiales, muy específicas, que son las que quiero decir a continuación. Esta generación tiene un déficit de atención mucho más complejo que la anterior generación, porque esta generación solamente encuentra, digamos, importancia a partir de los 8 segundos, es decir, es más complicado mantener la atención de un centennial que de un millennial cuando se trata de trabajar contenido digital. Y para que lo tengamos en cuenta, compañeros maestros, cuando producimos nuestras tareas para redes sociales o para plataformas digitales. La generación de los centennials o la generación Z tiene unas características muy particulares y muy específicas, compañeros maestros, para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo creo que ustedes ya lo han vivido y lo han sentido cuando ustedes trabajan con sus estudiantes en las aulas de clase, o cuando ustedes se encuentran ahora, cuando ustedes tienen encuentros sincrónicos con ellos a través de plataformas digitales. Tres características son muy comunes en
en la generación de los centennials, ¿sí? Una de ellas es que son nativos digitales, son la primera generación realmente de nativos digitales, porque si bien es cierto, los millennials son, si realmente los millennials son la primera generación de nativos digitales, pues los centennials les tocó realmente abordar todo el tema de los avances tecnológicos y de todas las nuevas redes sociales. Mientras que los millennials y la generación X ve Facebook, los centennials no ven Facebook, los centennials ven Instagram. Y esas son particularidades muy específicas a que ustedes tengan en cuenta como educadores cuando tienen que atender a un menor de edad que hace parte todavía del bachillerato o de los primeros semestres de las universidades. Esta generación de centennials, diríamos, es la primera generación 100% nativa digital. Lo segundo, son una generación de personas que aprenden de manera autodidacta, o sea, son autodidactas natos, son autónomos. Ellos aprenden por su necesidad, más que aprender porque el profesor les está explicando, el profesor les quiere llevar un contenido. Si para ellos eso no es importante, ellos no le van a prestar el valor de la atención. Y hay algo que quiero que tengamos en cuenta, porque lo voy a tratar en el siguiente video, cuando vamos a hablar sobre la manera como las tecnologías de la educación tienen que ver con la estrategia de aprendizaje en casa. Y es que para los centennials y los alfa T, ellos no tienen claro el valor de la autoridad como algo que se adquiere. Ellos más que el respeto por la autoridad, ellos giran en torno a la reputación del docente. O sea, el docente está esperando que el estudiante lo reconozca porque tiene la autoridad en el aula. No, compañero maestro. Ni los centennials ni los alfa T respetan a un docente porque sea autoridad, porque sea línea de poder asimétrico. No, ellos lo respetan por su reputación. Cuando hablamos en términos tecnológicos, lo que hace valer el respeto de un centennial hacia un maestro es la reputación que el docente tiene en términos de producción de contenidos o en términos de lo que es el conocimiento que lo caracteriza. Por esa razón es muy importante que tengamos en cuenta que la tercera característica que tienen los centennials es que son pragmáticos. Y cuando se trata de una generación de humanos pragmáticos, es que en su pragmatismo se basan en lo que ven y en lo concreto. Han creado su propia jerga. O sea, los centennials tienen su propia manera de expresar, su propia manera de comunicar, usan unos términos que ellos mismos han creado para generar su comunicación, al punto de que mientras que una generación se refiere al teléfono haciendo así, los centennials hacen así, usan la mano extendida porque es la forma de decir este es el teléfono. Esas son características distintas de las generaciones, y por esa razón, cuando nosotros tenemos esa responsabilidad de producir contenidos de valor para generar estas interacciones sincrónicas o sincrónicas con los estudiantes, debemos tener en cuenta de que ellos evalúan el trabajo dependiendo de la reputación del contenido que elabora el docente. Es decir, el docente no es suficiente con que tenga su nombramiento, con que tenga su formación universitaria, con que tenga su capacidad intelectual. No, para un centennial lo que realmente hace que someta a su poder asimétrico es su reputación en términos digitales o en términos de participación. Por eso vamos encontrando entonces unas particularidades, vamos viendo entonces de que dependiendo de la edad y la generación, esto va cambiando. Esta generación de estudiantes son multitarea, ellos tienen la posibilidad de aprender de manera kinestésica, de manera auditiva y de manera visual, es decir, ellos pueden hacer 3 o 4 cosas a la vez. Y usted puede estar en su clase explicando un tema y el muchacho quizá no le esté usted volteando a mirar o tenga los audífonos puestos. Y usted no puede suponer de que ese estudiante no le está entendiendo o no le está escuchando. ¿Por qué? Porque ellos son multitarea, ellos pueden hacer 3, 4 cosas a la vez y de paso están aprendiendo. Entonces, son características muy distintas, son características muy particulares. Son una generación muy recelosa con su intimidad. La intimidad para ellos es algo demasiado propio, demasiado particular. Son muy recelosos con ellos, no permiten que nadie entre allí, pero tienen un problema, y es que los centennials, como son una generación nacida dentro de esos principios digitales, ellos no tienen una diferencia entre lo privado y lo público, entre su vida pública y su vida privada,
Por esa razón usted los puede observar compartiendo contenidos, digamos, de su vida privada, digamos, besándose con otra persona, digamos, teniendo escenas inclusive eróticas o de contenido sexual, porque de todas maneras son una generación que, por haber nacido en el tiempo digital, ellos no tienen una diferencia entre lo que implica el alcance de lo que es su vida privada con su vida pública, y por eso todo lo que hacen lo suben a las redes, y por eso Instagram se convierte entonces en la plataforma propia, porque es una plataforma dedicada únicamente a fotografías y videos, más que a generar cualquier historia narrativa como si hacemos los que consumimos lo que ocurre con el Facebook. Son más autosuficientes, ¿sí? Autodidactas, y están muy preparados. O sea, usted enfrentarse, compañero docente, a un centennial, usted corre el riesgo de que tiene que estar muy bien preparado para usted establecer un contenido para ellos. ¿Por qué? Porque ellos pueden y tienen la fortuna de que en tiempo real ellos pueden confrontar si lo que se les está diciendo es cierto o no lo es. Y eso es una manera muy propia de ellos, porque tienen alcance tecnológico, porque son multitarea, porque tienen una capacidad de adaptarse a las cosas que se están manejando, pero tienen también una serie de dificultades. Y es que si para un millennial su déficit de atención inicia en el segundo número 12, para un centennial su déficit de atención inicia en el segundo número 8. Es decir, su pragmatismo hace que las cosas tengan que ser muy concretas. Tenemos que ser entonces muy estructurales cuando vamos a producir estos contenidos, porque de una u otra manera ya han investigado. Ellos tienen una ventaja que es muy particular para ellos, es que ellos aprenden de manera colaborativa. Es decir, cuando un niño de estos tiene una información, la comparte con sus compañeros sin ningún recelo y sin ningún problema. Yo recuerdo en el tiempo mío de la escuela que uno pagaba porque un amigo había hecho un taller, una tarea, uno le daba cualquier cosa para que le diera copia. Hoy estos muchachos de ahora no, ellos simplemente hacen un ejercicio, les queda bien y no tienen problema en compartirle con todos sus compañeros la misma tarea y el mismo contenido. ¿Por qué? Porque aprenden de manera colaborativa y son personas que de una u otra manera el conocimiento es tan fácil para ellos, que es tan abundante que no les parece nada difícil. Para esta generación el teléfono celular, las laptops, los computadores y todo lo que tiene que ver con la tecnología se convierte en una vida normal. Digamos, para un estudiante de los que tenemos en el bachillerato en estos momentos, el teléfono se convierte en la extensión de su mano. No se consigue un centennial sin un teléfono celular, y no cualquier teléfono celular, sino con un equipo de alta gama y un equipo que tenga una cantidad de posibilidades para poder producir y para poder acceder a muchas plataformas que manejan con una rigurosidad impresionante. Son autodidactas, aprenden inglés, francés, mandarín, aprenden el idioma que quieren, y lo aprenden sin tener que ir a ningún centro de estudios especializado, porque solamente es que tengan el interés y ellos encuentran inmediatamente la forma a través de cualquier app que está disponible en las redes, y que lo pueden adquirir de manera gratuita. Son una generación que tiene una sexualidad más abierta y más fluida, una generación que la sexualidad se convierte en algo tan normal como tener un teléfono en su mano. Por eso ellos aceptan tan fácil, digamos, la diversidad de género y todo lo que tiene que ver con las 32 orientaciones de género que tienen hoy las personas en el mundo. Para ellos es totalmente natural. Pueden cambiar sus gustos, digamos, de orientación de género de un semestre para otro, de un tiempo para otro, y les parece muy normal. Para ellos la vida les parece algo totalmente natural que una persona tenga una orientación de género diferente, y para ellos les parece totalmente insignificante tener que ponerle atención a una situación de ese tipo. Son una generación que les gustan los deportes extremos, no son temerosos, digamos, viven mucha adrenalina, son personas que se arriesgan, que se tiran de un avión sin paracaídas, pues son personas que están dispuestos a vivir situaciones extremas. Buscan trabajos con flexibilidad horaria, y ojalá que sea desde la casa. Lo digo para aquellos adolescentes que tienen menos de 18 años
o para los que tienen 18 años o más que todavía pertenecen a esta generación, no son personas que van a buscarse un trabajo para cumplir un horario de entrada y salida, para ser parte de un sindicato, para pertenecer a un sistema financiero, para adquirir una deuda con un banco, porque no tienen para nada interés en este tipo de cosas. Son una generación que tiene mucho activismo político y social, son las personas que van a las marchas hoy, que las vemos en todo el mundo, no es solamente en Colombia, por eso el componente político tiene hoy en el mundo en el vilo, porque son una población demasiado numerosa en el mundo que dentro de poco serán activos en la democracia, y son personas que aman la naturaleza, aman los animales, se cuidan en su alimentación, les gusta el deporte, montan en bicicleta, no le tienen miedo a nada, y eso es lo que hace que esto cambie, compañeros maestros. Usted está frente a una generación de humanos que está educando hoy con unas exigencias por encima de las exigencias que tuvimos cuando nosotros fuimos adolescentes o fuimos niños. Es decir, esta generación de humanos nos pone a nosotros entonces al límite de nuestra creatividad y de nuestra innovación, y hoy en la estrategia de aprendizaje en casa, en el modelo de alternancia, es un verdadero reto, y diría yo casi una pesadilla para nosotros tener que producir una cantidad de instrucciones y de instrumentos y de aprendizajes nuevos, nosotros que hemos elegido esta carrera.